Ok, voy a hablar sobre la planificación y el presupuesto de los costos y gastos operacionales en una empresa o un negocio promedio. La planificación para un presupuesto de costos y gastos operacionales implica la estimación y asignación de los recursos financieros necesarios para las operaciones de una empresa durante un periodo en específico. Algunos elementos a considerar en esta planificación son los costos de operación, ya que incluyen todos los relacionados con los gastos, la producción, la distribución, la administración, las ventas y el marketing necesario, entre otros aspectos relevantes. Estos costos deben ser estimados y asignados de manera muy adecuada y organizada para garantizar la viabilidad y rentabilidad de la empresa. Los ingresos proyectados son fundamentales para estimar los ingresos que se esperan generar durante un periodo en concreto para el cual se está ejecutando el presupuesto. Los gastos fijos y variables son muy importantes, ya que los gastos fijos son el arriendo, el sueldo y el seguro, entre otros aspectos importantes, pero que deben de ser considerados al igual que los gastos variables como la materia prima, comisiones de ventas, entre otros, ya que es importante diferenciar entre ambos tipos de gastos para una mejor planificación. El flujo de caja, que es un presupuesto operativo que debe incluir de manera obligatoria un análisis de flujo de caja, es decir, el ingreso y egreso del efectivo durante el periodo que se estableció, y esto permite identificar los posibles problemas de liquidez y todos los problemas de impuestos y los problemas a largo, mediano o corto plazo que puedan llegar a tener el negocio para ahí tomar las medidas preventivas necesarias. La revisión y el ajuste ya es muy importante, ya que el presupuesto operativo debe ser revisado periódicamente y ajustado según sea necesario, ya que las condiciones del mercado y otros factores pueden cambiar siempre a lo largo del tiempo. Es importante que con los recursos necesarios la empresa también pueda tomar forma tanto en los buenos como en los malos momentos. En resumen, la planificación para un presupuesto de costos y gastos operacionales implica la estimación y la asignación de los recursos financieros posibles y necesarios para este tipo de operaciones, para que la empresa durante el periodo establecido, considerando todos los aspectos como los costos de operaciones, ingresos proyectados, flujo de caja, revisión y ajuste periódico del presupuesto, entre algunas más, se hagan de forma eficaz. Ahora, teniendo en cuenta cómo se puede establecer un presupuesto de los costos y gastos operacionales, depende también de qué tipo de presupuesto se haga. En el caso del trabajo que yo hice un presupuesto de un negocio promedio, pero comparando estos datos de este presupuesto, de este negocio promedio, con el de una empresa multinacional, claro que a nivel económico va a haber una diferencia estratosférica, pero siempre es muy importante recalcar que los elementos fundamentales y todas las características relevantes en este tipo de presupuestos no son muy diferentes. Sí que hay una ligera obligación principal hacia unas que otras cosas, siendo una empresa o un negocio de mayor nivel, pero en este caso, por ejemplo, en un negocio promedio, colocando el costo de el local o el sitio en donde se vaya a establecer el punto del negocio en específico, que tenga un valor de $20,000 aproximadamente, desde ahí se puede ir determinando y se puede ir sacando un presupuesto del resto de las cosas a medida que vaya surgiendo y progresando el negocio. Desde aquí podemos sacar de una vez cuáles van a ser
los gastos, al menos de la mano de obra, de toda la construcción, de toda la mano de obra, los costos de la mercancía vendida al momento de empezar a dirigir el negocio, los gastos administrativos y generales con todo el equipo necesario, las ganancias ante intereses e impuestos, que sí hay que tenerlas muy presentes, los gastos de intereses individuales, las ganancias de los intereses, las ganancias ante los impuestos y los impuestos que de una u otra manera están presentes. Y la utilidad neta que requiere, después de haber sacado ya y determinado el presupuesto de todos los gastos e ingresos de los elementos fundamentales que se van a aplicar al negocio específicamente. Entonces sí, en mi caso es y estos datos hay que tenerlos muy presentes, ya que a la hora de laburar específicamente en una empresa mucho más exigente, hay que tener en cuenta que la exigencia en este tipo de empresas van a ser muy altas después por la oferta, la demanda y el tipo de clientes que sobre todo se exige en una empresa multinacional o turística. Así que bueno, muchas gracias.